En esta clase, pues, vamos a recordar lo último desarrollado en la clase anterior. A ver, recordamos que existen varios casos de desplazamiento uniforme en el llamado composición de movimientos. Entonces, el primer caso, cuando van en el mismo sentido y dirección, la velocidad resultante, en este caso, pues, se obtiene sumando los valores de las velocidades. Cuando son en la misma dirección y en sentidos contrarios, en cambio, se resta. Eso habíamos ya señalado. Un tercer caso es cuando uno de los movimientos se hace perpendicular al otro. Entonces, en ese caso, pues, utilizamos el teorema de Pitágoras. Está llegando Tapia, atrasada. Bien, eso es cuando hay movimientos perpendiculares, es decir, entre los dos movimientos hay un ángulo de 90 grados. El siguiente caso es un método general, cuando hay dos movimientos y están formando un ángulo distinto al de 90 grados. Ahí se aplica una ley trigonométrica que se conoce con el nombre de ley de los cosenos. Llega Martín Pinto, atrasado. Entonces, esta ley sostiene que la velocidad, Johan Intriago interrumpe, llega atrasado. Repito, es una regla general y en donde se interviene pues una fórmula un poco más extensa, conocida desde su origen como una ley trigonométrica denominada ley de los cosenos. En la figura se muestra pues un avión, por ejemplo, que tiene una velocidad y es azotado por el viento con otra dirección y hace que cambie de rumbo pues el avión con una velocidad resultante. Bueno, el lanzamiento horizontal es el otro caso de composición de movimiento. Entonces hay un objeto que se mueve horizontalmente en el aire y luego pues el objeto que se deja caer desde ese cuerpo en movimiento dibuja una trayectoria curva que es parte de una trayectoria parabólica y hace que intervenga dos velocidades, la horizontal y la vertical, que es la de caída, haciendo que se produzca una velocidad resultante al final. Allí tenemos una altura de donde se deja caer y un alcance horizontal que cumple las leyes del movimiento rectilíneo uniforme. Y el de la caída, pues el otro tipo de movimiento rectilíneo uniformemente variable. Las principales fórmulas que se aplican en un lanzamiento horizontal es la del movimiento uniforme. Rapidez horizontal es igual al avance horizontal, que es X sobre tiempo, T. En el movimiento de caída, pues se utilizan las fórmulas de la caída de los cuerpos, partiendo de una velocidad inicial 0. Y ahí tenemos que la velocidad vertical es igual a gravedad por tiempo. La altura, que se puede graficar también como Y, es igual a un medio de gravedad por tiempo cuadrado. Y la velocidad resultante siempre se obtiene por el teorema pitagórico, en donde hay que elevar al cuadrado ambas velocidades, sumarlas y extraer la raíz cuadrada. En la imagen se puede observar a alguien que sopla horizontalmente un objeto en el aire, ¿verdad? Dándole una velocidad horizontal y este cuerpo cae por acción de la gravedad a una distancia X de la vertical. Esa distancia X se conoce como avance horizontal. Ahí está un ejemplo, ¿no?, de lo que puede ocurrir. Otro caso de composición de movimiento se da en el tiro parabólico. El tiro parabólico
Puede ser en el lanzamiento de un proyectil mediante un cañón. Esta es una práctica bélica o militar. También se puede dar en el fútbol con un lanzamiento parabólico. Se puede dar en un objeto que lanza usted con un ángulo de inclinación hacia otra persona. Puede ser una moneda o algo liviano, ¿no? Que le quiere pasar a otra persona distante y lo hace en forma parabólica. Son movimientos que cumplen con leyes de ascenso. Primera parte es retardatriz del movimiento o desacelerado. Otra parte es de descenso, ahí se cumple un movimiento acelerado. Y un tercer movimiento es el avance horizontal, que se cumple según las leyes del movimiento uniforme que hemos explicado. Magnitudes a considerar en tiro parabólico: tenemos una altura máxima, o sea, Y max, y un alcance máximo, que es X max. Si queremos calcular la altura máxima, pues allí está la fórmula. Cuadrado de la velocidad inicial, que es la velocidad de lanzamiento, por el cuadrado del seno del ángulo dividido para el doble de la gravedad. Eso cuando querramos calcular la altura máxima en un tiro parabólico. Ahí están las fórmulas. Para el movimiento horizontal, pues hay tres fórmulas. Una para el avance, otra para la velocidad y otra para el alcance máximo. Fórmulas que vamos a utilizar en problemas más adelante. Para el movimiento vertical, se cumple según las leyes de la caída libre de cuerpos, y tenemos ahí unas cuatro fórmulas, ¿verdad? La de la altura, la de la velocidad inicial vertical, la de la altura máxima y la del tiempo de vuelo. Son algunas de las fórmulas que pueden aplicarse en el tiro parabólico. Hasta ahí, pues, la presentación para poder resolver algunos problemas que voy a señalar a continuación. Pasamos entonces a la pizarra para iniciar nuestro trabajo. Entonces vamos a escribir problemas referidos a composición de movimientos. Muy bien, ese sería nuestro título de hoy. Vamos a trabajar con el primer ejercicio. Bien, tenemos número 1. A ver, una escalera eléctrica en un centro comercial se mueve en ascenso con una rapidez de 3 metros por segundo. Si una persona utiliza la escalera subiendo las gradas, son de 4 metros por segundo, ¿cuál es la rapidez resultante? Ahí está, primer problema. Entonces vamos a reconocer los datos. Entonces tenemos dos velocidades o rapideces. Velocidad 1,
3 metros por segundo. Velocidad 2. 4 metros por segundo. Y nos piden la velocidad resultante. Escribimos BR, ¿no? BR. Colocamos bien esa R. Ya. Esta es la pregunta. Muy bien. Vamos a hacer la figura. En la figura nosotros tenemos una escalera. Vamos a hacer una escalera pura grada, ¿no? Bueno, esta escalera se mueve. Se está moviendo con una rapidez 1. Y hay una persona que está subiendo las gradas. Con una rapidez en la misma dirección y sentido, o sea, va hacia arriba. Este sería rapidez 2. Bueno, queremos saber cuál es la velocidad resultante. Indiscutiblemente será mayor, más rápido va a llegar al lugar, el piso que va, y va a utilizar menos tiempo. Entonces vamos a escribir acá cálculos. En ese caso, la velocidad resultante, como tienen el mismo sentido y dirección, sería la suma. V1 más V2, que es el primer caso que vimos en la presentación de las diapositivas. Entonces tendríamos 3 metros por segundo más 4 metros por segundo. Bueno, entonces tengo acá la respuesta de 7 metros por segundo. Bien. Esta sería entonces la respuesta. No es muy complicado entender esto, ¿no? Bien. Primer problema, ¿alguna pregunta? Creo que se comprendió. Vamos al siguiente. Segundo problema. Bote navega río contra la corriente. Y la corriente es de, vamos a colocar 2 kilómetros por hora.
y el bote tiene una rapidez de 5 kilómetros por hora, la pregunta es, ¿cuál es la rapidez resultante? Ahí está el segundo problema. Entonces tenemos aquí los datos. Estos datos son velocidad de la corriente, primer dato que nos dan, ¿no? 2 kilómetros por hora. Y la velocidad del bote, ponemos V2, 5 kilómetros por hora. Nos piden asimismo la rapidez resultante. Tenemos entonces ya los datos. Vamos a la figura. Se entiende que hay un río. Hay un río. Y aquí pues tenemos un bote. Un bote vamos a colocar aquí. Bote que se desplaza en este sentido, pero la corriente lo hace en sentido opuesto. A ver, algo pasa aquí. Gabriela Gaón, algo le pasó. Fue el internet, ya. Pero la corriente, decía, está en sentido contrario. ¿Sí? Está en sentido contrario. O sea, está navegando contra la corriente el bote. Este de aquí es V1 y esto de acá es V2. Esto es el río. Y por acá pues se ven los márgenes, ¿no? O sea, la ribera del río. Tendríamos así la figura, ¿no? Bueno, por ahí quedó clara la figura. Vamos a los cálculos. En este caso, como va contra la corriente, ya no tenemos que sumar. Ahora tenemos que restar. ¿Qué resto? Rapidez mayor, que es la del bote, menos rapidez menor, que es de la corriente de agua. Entonces tendríamos que la velocidad resultante es 5 kilómetros por hora menos 2 kilómetros por hora. Y entonces la rapidez o velocidad resultante
tiene el valor de 3 kilómetros por hora. Es decir, que el bote, como está contra la corriente, se mueve realmente es a esta velocidad o rapidez de 3 kilómetros por hora. Debido a que la corriente pues lo va deteniendo, ¿no? O sea, tiene la corriente en contra. ¿Preguntas hasta el momento? No hay pregunta. Bueno, espero que ser explícito. Vamos al problema 3. Problema 3. Vamos a escribir. Un nadador intenta cruzar un río de forma perpendicular, corriente de agua. Y se sabe que la corriente es de, vamos a colocar aquí 2,5 kilómetros por hora, y el nadador se mueve a razón de 3,5 kilómetros por hora. Pregunta es, ¿cuál es el valor de rapidez resultante? Tengo otro problema allí, ¿verdad? Vamos a considerar entonces los datos. Vamos a colocar la velocidad de la corriente como Vx, o sea, sigue la línea del río, ¿no? Muy bien. Y la otra, pues, la del nadador, que lo escribimos By, 3,5 kilómetros por hora. Y nos piden la rapidez resultante. Muy bien. Tenemos acá, entonces, ya los datos. Vamos con la figura. La figura, podemos usar un plano cartesiano. Por ejemplo, así. Y colocamos el eje Y, el eje X y el punto 0, ¿no? Bien, hay vectores que siguen el eje X, sería este, y hay otro que sigue el eje Y, que sería este. De tal forma que si construyo el paralelogramo sale un rectángulo. Ya esto ya lo vimos en vectores, ¿no? Entonces tendríamos el vector resultante por aquí. Lo que significa
Este es Bx. Este es By. Y este vendría a ser el vector resultante. La idea es esa. Entonces, tenemos por acá el margen del río, ¿no? Sería eso. Podemos por aquí poner río. Lo que significa que por acá pues tenemos la ribera. Ribera del río, ¿no? Entonces, el nadador no va a llegar a un punto que él cree que va a llegar al frente, lo va a arrastrar un poco siguiendo la velocidad resultante. La dirección de la velocidad resultante es el rumbo que está siguiendo. A ver. Aquí tendríamos que hacer cálculo, ¿no? Entonces viene cálculos. Muy bien. Los cálculos entonces empiezan por la fórmula pitagórica, porque aquí forman ángulo de 90 grados, o sea, son perpendiculares Bx y By. Entonces, la fórmula dice Bx al cuadrado más By al cuadrado. Y tendríamos la fórmula pitagórica. Ok, entonces reemplazamos y quedaría raíz cuadrada de 2,5 al cuadrado más 3,5 al cuadrado tendríamos hasta ahí la raíz y afuera pues escribimos la unidad que estamos utilizando, kilómetros sobre hora. Entonces la velocidad resultante sería igual a ver, 2,5 al cuadrado más 3,5 al cuadrado, 18,5. Esto es lo que sale dentro de la raíz. La unidad, pues, la seguimos manteniendo fuera, kilómetros sobre hora. Entonces, la velocidad resultante, sacamos la raíz cuadrada de eso y nos da 4,30 kilómetros sobre hora. Eso sería, pues, la respuesta en este caso. Este ejercicio, pues recuerde, es cuando los vectores son perpendiculares, es decir, forman 90 grados. Ahí aplicamos la fórmula
pitagórica. Preguntas. Vamos al siguiente. Vamos al problema 4, ¿no? Un avión. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Podría retroceder a la anterior página un ratito, por favor? Un ratito. Bueno. Ahí está. Ya, profe, gracias. Bueno. Bueno, decía un avión. ¿Qué le pasa al avión? Viaja horizontalmente. Horizontalmente está mal escrito. Ya ahí. La razón de, vamos a poner 400 kilómetros por hora. Bien. En algún momento, acá vamos a poner, aparece un viento que actúa 100 kilómetros por hora en una dirección de 30 grados respecto a la horizontal. Hace que el avión cambie de rumbo. ¿Cuál la rapidez resultante? Bien. Ahí tengo otro problema. Este es el caso general que hablamos, ¿no? Cuando el ángulo no es 90 grados, es un ángulo distinto, que en este caso es 30 grados. Entonces aquí vamos a extraer los datos. Y tendríamos lo siguiente. A ver, vamos a colocar la rapidez 1, la del avión, 400 kilómetros por hora. La otra es la rapidez del viento, 100 kilómetros por hora. El ángulo es 30 grados. Y nos preguntan la velocidad resultante. Entonces tengo allí los datos. Vamos con la figura. Entonces en la figura tenemos un avión. Suponemos que este sea un avión.
Bueno, este es un avión, suponemos, y está viajando en este sentido. Pero asoma un viento que lo impulsa un poco más arriba, ¿no? Entonces tendríamos aquí la del avión y la del viento. Este ángulo de aquí es el ángulo que medimos como 30 grados. Entonces, ¿qué va a suceder? Que aquí debemos construir un paralelogramo lados paralelos, ¿no? Recuerden. Y entonces, la resultante va a salir por aquí. Es decir, por ahí va a ir el avión. Lo que significa que esta es la velocidad resultante. Muy bien. Entonces vamos a hacer los cálculos. Vamos a poner por acá abajo cálculos. Entonces, la fórmula ya la habíamos explicado para este caso general. Es raíz cuadrada de 1 cuadrado más de 2 cuadrado más 2 V1, V2 por el coseno del ángulo teta. Hasta allá la raíz. Es decir, es una fórmula más extensa que la del teorema de Pitágoras. Ok, entonces reemplazamos y quedaría velocidad resultante igual a la raíz cuadrada de, coloco los valores, ¿no? 400 al cuadrado más 100 al cuadrado más 2 400 eso por 100 y luego por el coseno de 30 grados. Hasta allá la raíz, ¿no? Hasta ahí la raíz. Y afuera colocamos la unidad, kilómetros por hora. Bien, voy a trabajar aquí arriba para no cambiar de página. Entonces, velocidad resultante es igual a la raíz cuadrada de, hay que trabajar, ¿no? 400 elevado al cuadrado más 100 elevado al cuadrado más 2 por 400 por 100 y por el coseno de 30. Me da 239.000
282. Bueno. 0,03 kilómetros sobre hora quedaría afuera, ¿no? Entonces, extraemos la raíz cuadrada de eso y nos da 489,16 kilómetros sobre hora. Y esa sería la velocidad resultante del avión. Pero ya va en esa dirección que se muestra en la figura. Entonces el viento sí influye en la velocidad del avión. Entonces el piloto tiene que recobrar el rumbo por efecto de ese valor del viento, ¿no? Bueno, hasta ahí la clase de hoy. Espero haber sido explícito. Si tienen preguntas, por favor,